Ya a finales del siglo XVIII, Cabanilles mencionaba una zona de grandes cerros de arena que el viento desplazaba. Estas dunas se encontraban en el área comprendida entre las localidades de Guardamar del Segura y La Mata. ¿Cómo se entiende entonces que a lo largo del siglo XIX se formaran en Guardamar las enormes montañas de arena que comenzaron a tragarse literalmente las casas? La tremenda velocidad a la que comenzaron a moverse las arenas, entre 2 y 8 metros al año, se debe fundamentalmente a la acción del viento y a la deforestación a la que se vio sometida la comarca del Segura entre los siglos XVIII y XIX. Dos fueron las principales razones de dicha deforestación. Por un lado, la construcción de naves de guerra para las campañas militares en la que se encontraba inmersa una España que comenzaba a agonizar como imperio. Y por otro, las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, que las transformó de tierras boscosas a tierras sobreexplotadas por la ganadería y la agricultura. El 2 de diciembre de 1897 se aprobaba por Real Orden el proyecto de defensa y repoblación de las dunas de Guardamar. Fue dirigido por el ingeniero de montes, don Francisco Mira y Botella, a las órdenes del ilustre ingeniero de montes, Ricardo Codorniu Estárico, ingeniero jefe de la Tercera División Hidrológica Forestal del Segura, a quien sustituiría en el cargo en 1912. Desde 1925 hasta 1929, fecha de su jubilación, ostentó el cargo de Inspector General de Montes. De sus 42 años de servicio, cerca de 30 los dedicó a la repoblación en Guardamar del Segura, lo que le valió el reconocimiento de la localidad en forma de una estatua erigida en su honor en 1945, junto a los viveros forestales en los que pasó gran parte de su vida. Modesto aficionado a la fotografía, como él mismo se definía, el ingeniero Mira fue tomando fotos de los trabajos de repoblación a lo largo de los casi 30 años que duró la labor, legándonos un impresionante archivo gráfico que da cuenta tanto de las operaciones realizadas como de los resultados obtenidos. Así, en 1906, la Real Sociedad Española de Historia Natural publicó una memoria titulada Las dunas de Guardamar, que el propio ingeniero Mira y Botella se encargó de resumir y complementar con fotografías posteriores a dicha fecha en un escrito titulado Repoblación de las dunas de Guardamar del Segura, memoria y fotografías. Dejemos que el propio ingeniero nos narre las azarosas aventuras que supuso la reforestación de las dunas. Este pueblo viene luchando por su existencia desde su fundación. En un principio contra los ataques de los conquistadores, más tarde contra los terremotos y actualmente contra la invasión de las arenas. Estas arenas, arrojadas por las olas a la playa, son luego arrastradas tierra adentro por los vientos, formando en un principio pequeños montones, que luego van enganchándose, dando lugar a grandes médanos de formas muy variadas. Los que había frente al pueblo de Guardamar, antes de su repoblación, tenían un aspecto imponente. Han
sido destruidas y sepultadas por las arenas extensas fincas pobladas de higueras, olivos, vides y hortalizas. Hay enterrada una manzana de casas en el pueblo, y este hubiera desaparecido si no se acude a tiempo a su defensa con la fijación de los cerros de arena que amenazaban con sepultarlos. Dos son los objetos perseguidos con estos trabajos. Primero, detener en la playa toda la arena que arroja el mar en ella. Segundo, fijar toda la extensión cubierta de arenas para evitar que sigan invadiendo el pueblo y los cultivos agrícolas y convertir al propio tiempo en productiva la estéril zona de arenales. El primero de dichos objetivos se ha conseguido con la construcción de la duna litoral o contraduna, así llamada a la faja de terreno comprendida entre el mar y un malecón de arena, formado con la que continuamente arroja el mar en la playa. Para la detención de esta arena empleamos al principio un tablestacado formado de tablas de 1,5 metros de altura por 14 centímetros de ancho y 3 de grueso. A medida que se enterraba de arena se iban elevando las tablas. Este sistema, por ser algo caro, fue sustituido por vallas de cañizos de 0,80 metros de altura por 3 metros de largo, que se colocan sujetos a piquetes de madera, distanciándose entre sí 3 metros. Una vez enterrados estos cañizos, se recrecía la valla con otros nuevos. Para la fijación de las arenas hemos empleado la siembra de distintas especies herbáceas. Las que mejor resultado han dado son el barrón y la mata melera. Para la repoblación arbórea han sido empleadas muchas especies, siendo las que mejor resultado han dado el pino piñonero, el carrasco, la palmera común de fruto comestible y los Eucalyptus rostrata, gonfocéfala y resinífera. Las palmeras se han puesto en los sitios llanos y bajos, cerca de la playa. Los eucaliptus en los sitios llanos, lejos de la playa, y los pinos en toda la demás extensión de las dunas. Se obtienen de viveros hechos en la misma duna que se riegan con agua de pozos abiertos en la arena. Para defender la superficie contra la acción de los vientos se han empleado distintos sistemas de protección, consistentes en el empleo de ramaje tendido, ramaje hincado, matas de barrón, junco y brozas esparcidas en la superficie, plantaciones de barrón a tresbolillo, plantaciones de barrón en líneas paralelas y en líneas cruzadas. De todos estos procedimientos, los dos que mejor resultado han dado han sido los siguientes. El método de Bremontier, consistente en cubrir el suelo con ramas tendidas, y el consistente en líneas de barrón a vida, cruzadas por otras. Este procedimiento, por ser más económico que el primero, lo hemos empleado en la mayor extensión de las dunas. La acción de los vientos del mar es difícil de evitar, sobre todo en la zona situada de 100 a 200 metros de la playa. En esta zona se ha puesto la palmera común, por ser la planta que mejor resiste esta clase de vientos.
Comenzaron las operaciones en el año 1900 y desde aquella fecha han sido repobladas 700 hectáreas, plantándose 600.000 pinos, 40.000 palmeras y 5.000 eucaliptus. Han sido construidos 8 kilómetros de caminos, 14 kilómetros de contraduna, 3 viveros de donde han salido todas las plantas para esta repoblación y 3 casas forestales para viviendas del personal de vigilancia y almacenes. Han sido empleados 256.000 haces de ramaje de pino, junco y barrón para las cubiertas de suelo y 36.000 haces de caña para la formación de la contraduna y para la defensa provisional del pueblo y de los viveros y siembras. En todos estos trabajos se han invertido 647.000 pesetas, cantidad seguramente inferior al valor de los edificios y tierras que hubieran sido destruidos por el avance de las arenas durante los últimos 28 años, de no haberse realizado su fijación. Se ha evitado que el pueblo de Guardamar, de 3.000 habitantes, desaparezca sepultado por las arenas y sean destruidas muchas casas de campo y los mejores terrenos de su fértil huerta. En resumen, han desaparecido todos los daños que las dunas ocasionaban y se ha convertido lo que era un desierto estéril y amenazador en un bosque frondoso que, unido a las inmejorables condiciones de aquella playa, hacen de este sitio uno de los más atrayentes y concurridos de la costa mediterránea. En 1923, el rey Alfonso XIII paseó por el paraje y quedó maravillado ante la grandiosidad de la obra emprendida hacía más de 2 décadas. Tal fue la repercusión de su visita, que se le nombró en su honor como Parque Alfonso XIII, tal y como se le conoce hoy en día. En la actualidad, este espacio forestal está constituido por 800 hectáreas de diversas especies arbustivas y arbóreas, entre las que predomina el pino, razón por la cual también se le denomina la pinada. Sus caminos, fruto de la necesidad de desplazarse por los arenales, son transitados por 500.000 de visitantes al año e invitan a la práctica del senderismo, el footing o el ciclismo en un entorno natural privilegiado. Entre las actuaciones más significativas de los últimos años figuran la construcción de vallas de madera y cercas metálicas que preservan y garantizan los espacios ya regenerados o en regeneración actualmente. También se han levantado pasarelas de madera para comunicar el pueblo con la playa en aquellas zonas donde antes se hacía atravesando la duna litoral, con el grave riesgo que ello comportaba para su regeneración y posterior fijación. Tanto en la duna litoral como en algunas partes del interior de la Pinada se pueden observar grandes olas de arena de hasta 20 metros de altura. El segundo pulmón verde de Guardamar es el Parque Reina Sofía. Fue inaugurado en el año 1991 por el presidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma i Blasco, siendo alcalde de Guardamar don Manuel Aldeguer Sánchez. Construido sobre terreno de dunas asentadas, presenta no obstante un trazado más urbano, con una cuidada y homogénea arquitectura a lo largo de su perímetro.
Las zonas verdes son más extensas y la cantidad y variedad de su flora es exuberante. Entre su fauna proliferan las ardillas correteando entre los pinos. En un lateral del parque no faltan los columpios para hacer las delicias de los más jóvenes. Donde sin lugar a dudas podremos ver gran número de pavos, patos, cisnes y otras aves acuáticas es en el lago artificial emplazado en el centro del parque. El último y más pequeño de los parques situados en esta bella localidad es el así llamado Parque Dunas Sur, localizado al final de la avenida de Cervantes en la zona sur del pueblo. De reciente creación, este entorno conserva los rasgos propios del paisaje dunar, con grandes extensiones de arenas fijadas por la vegetación autóctona. Largos a la par que angostos caminos por los que poderlo recorrer, y lomas que sirven de improvisados miradores. Quizás lo más destacable y lo que lo diferencia de los dos parques mencionados anteriormente sea su arquitectura, deudora de la estética gaudiana que ha quedado plasmada en espacios tan emblemáticos como el barcelonés Parque Güell. Guardamar del Segura debe parte de su nombre al río que desemboca dentro del término territorial del municipio, el río Segura. Constituye uno de los humedales más importantes del sur valenciano y, aunque de menor extensión, compite con la Albufera en la belleza de sus paisajes.
La anchura del cauce del curso nuevo y las actuaciones que han tenido lugar en los últimos años con el objeto de replantar sus riberas con vegetación y arbustos propios de estos ecosistemas han facilitado el anidamiento y estancia de gran número de aves acuáticas, entre las que cabe destacar la garza real, la garceta, la cigüeñuela, el martinete, la gaviota, el zampullín chico o la polla de agua. Con un poco de paciencia, es posible ver entre los cañizos que crecen en sus orillas algunos ejemplares de estas singulares aves acuáticas. Es un río lleno de vida, donde abunda el alimento para habitantes del reino animal y vegetal, y se conserva un equilibrio de este frágil ecosistema, que ha desaparecido o se ve amenazado en otras poblaciones donde también se ha dado. El río Segura ha jugado un importante papel en la historia guardamarenca, pues durante siglos ha supuesto y sigue siendo el principal recurso de regadío de la huerta de Guardamar, cuyas aguas se distribuyen por medio del canal de riegos de Levante, que es gestionado por la Confederación Hidrológica del Segura. La pesca ha sido desde la fundación del pueblo una de las actividades económicas de subsistencia de los guardamarencos. Los métodos de pesca apenas han sufrido alteraciones, pues se siguen empleando artes tradicionales, más respetuosas con el medio ambiente, asegurando de esta manera la sostenibilidad de esta actividad y garantizando un equilibrio entre las capturas y la supervivencia de las especies marinas que pueblan sus aguas. Dada la gran diversidad ecológica y los distintos medios en que se realiza, se emplean distintas artes de pesca que se adaptan a cada tipo de presa y de entorno medioambiental en que se practican. Hasta la reciente construcción del puerto deportivo y pesquero, las embarcaciones se atracaban a lo largo de la desembocadura del río Segura o en la misma playa. Sin embargo, desde que existe el puerto marina de las Dunas, se ha incrementado el desarrollo de actividades acuáticas como la pesca o la vela y se celebran varias regatas en sus costas. La regulación de la pesca en Guardamar establece un horario comprendido entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana en todas sus playas, excepto en las de la Babilonia, Centro y La Roqueta. Una de las zonas preferidas de los pescadores deportivos es el Espigón, también conocido como La Gola, que está situado al final de la desembocadura del Segura.
en el emplazamiento del faro. Es habitual encontrar una gran afluencia de pescadores cargados con sus cañas en toda esta área. Entre las piezas más apreciadas podemos destacar la lubina o la dorada, que abundan en las aguas de Guardamar. Al caer la tarde, los barcos parten del puerto pesquero a faenar. La flota de Guardamar consta de 13 embarcaciones pesqueras de trasmayo, que capturan un total de 13 toneladas anuales aproximadamente. El trasmayo es un arte de pesca para el que se emplean 3 mallas, 2 exteriores de hilo grueso y una interior de hilo más fino, en la que quedan atrapadas las piezas. Es el arte de pesca más empleado en esta localidad. Ya de madrugada, con los primeros rayos de sol, vuelven al puerto Marina de las Dunas, en cuya lonja se subastará el producto de la faena. Mientras esperan para cobrar su jornal, los pescadores se dedican a las labores de mantenimiento de las embarcaciones y de los aperos de pesca. Actualmente, el futuro de la pesca minorista está garantizado gracias a la cantidad de jóvenes que se dedican a esta actividad. La subasta de pescado tiene lugar todos los días a partir de las 10 en la lonja de Guardamar, situada en el puerto deportivo y pesquero Marina de las Dunas, junto a la desembocadura del río Segura, y su producto más popular y lucrativo es el langostino, cuya fama excede los límites del propio pueblo. Conocido popularmente como el langostino republicano por los colores rojo, amarillo y lila de su cola, el langostino de Guardamar es pescado entre los meses de abril a septiembre. El género consiste en pescado fresco, recién capturado en la bahía de Guardamar: mabre, lubina, reis, sepia, salmonete, mujo, lespet, lenguado, raspalló, pulpo, langostinos. Cada remesa corresponde a un barco y se etiqueta con el nombre del pescador. La subasta es libre y acuden a ella tanto los restauradores de la zona como los particulares. El género se vende por kilos y el precio de salida, también por kilo, empieza desde arriba y va bajando. 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, vamos por kilos, 42, 17 de la venta. Luego ponemos los locales. En la antigua lonja se vendía solo langostino, mientras que el pescado era vendido en las zarandas. La zaranda es una cesta plana, hecha de junco o de esparto, que utilizan las pescaderas de Guardamar para exponer el pescado, y con la ayuda de una balanza y unos pesos lo venden por las calles céntricas del pueblo.
La venta ambulante de la saranda de peix, o cesta de peces, es una tradición ancestral que se remonta al siglo XVIII. Tras la faena en el mar, son las esposas de los pescadores quienes llevan a cabo esta labor, y es un oficio que tradicionalmente desempeñan las mujeres. Antiguamente vestían como pescadoras y llevaban un turbante enrollado a la cabeza para apoyar en él la cesta con el pescado. Cargan con 10 kilos de pescado por las calles del pueblo y tardan unas 3 horas en venderlo. Lo transportan en carretilla al grito de ¡Viva para el caldero!, plato típico de la zona a base de pescado, marisco y arroz. Los clientes que conocen las paradas en la ruta de las zaranderas acuden puntualmente a la cita y son atendidos a pie de calle. Es un oficio típico de Guardamar que es transmitido de generación en generación. Cuando ya no quedan clientes que atender, la zarandera cubre el pescado con unos paños húmedos que lo mantienen fresco y prosigue su camino. Lamentablemente, la continuidad de la profesión de zarandera se ve amenazada por los nuevos tiempos y las alternativas laborales actuales. De las 15 mujeres del pueblo que hace unos años se dedicaban a este noble oficio, ya solo quedan 2. Confiamos en que alguien tome el relevo pronto.